Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez lo hacemos con el libro Habla Seth y estamos terminando el libro primero de la trilogía de Habla Seth, el tomo número 1. Estamos en el capítulo 11, larguísimo capítulo 11, las distintas posibilidades después de la muerte y el proceso de transición. Y bueno, pues estamos haciendo una quinta sesión nuestra, una quinta parte de este capítulo 11, que precisamente pues va a coincidir con la última sesión, la 547, de las de Seth con Jane y con Rob. Y con esto pues ya terminaríamos el libro y ya la siguiente sesión pues empezaríamos Habla Seth 2. Pues este capítulo ha venido comentando pues de forma general todos los aspectos, así en una primera introducción que nos hace Seth sobre lo que ocurre después de la muerte, tal como nosotros conocemos la muerte. Por eso luego habla el mismo título del capítulo del proceso de transición. Ha comentado tantas cosas que hacer un resumen en este momento es complicado, entonces es recomendable verse las 4 grabaciones de las sesiones anteriores de este capítulo 11, bien por vídeo, bien por audio, pero bueno, lo que va a comentar Seth hoy pues es lo último que quiere comentar de este tema. Y es, pues básicamente cuando se acaba el ciclo de reencarnaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando se acaba el ciclo de reencarnaciones? Hasta ahora ha ido comentando pues las distintas posibilidades que teníamos, pues cada vez que moríamos, salíamos de una de las secuencias vitales en medio de un ciclo de reencarnaciones. Pues bien, el capítulo de hoy es, por supuesto, interesantísimo, dado que pues muchos textos nos dicen que hay ahora mismo muchos estudiantes del camino espiritual que expreso que estarían acabando su ciclo de reencarnaciones, con lo cual pues redobla el interés lo que vamos a ver hoy sobre lo que hemos visto anteriormente. Sin más preámbulo, en la página 216 del libro regular dice así: sesión 547 de las de Seth con Jane y Rob, 24 de agosto de 1970, 21:10, lunes. Buenas noches. Buenas noches, Seth, le contesta Rob. Continuaremos con el dictado. Entre paréntesis, Jane, como Seth, me dirigió una mirada inquisitiva, dice Rob. A no ser que tengáis alguna pregunta preliminar. No, contesta Rob. Ahora empieza Seth. Hay algunos puntos que me gustaría comentar. El tiempo de la elección es algo más complicado. Si el último ciclo de reencarnaciones, hablando en vuestros términos, ya está completo. Fijaos que Seth nos dice hablando en nuestros términos, porque él es consciente de que nosotros, bueno, pues en nuestras tradiciones espirituales y culturales, pues tenemos una idea de lo que ocurre cuando morimos y del proceso de transición. Precisamente, pues uno de los propósitos que él tiene es derribar todos esos tópicos, falsas creencias y conceptos erróneos que tenemos de lo que ocurre cuando nos morimos. Pues por eso insiste, el tiempo de la elección es algo más complicado si el último ciclo de reencarnaciones, hablando en vuestros términos, porque ya se ha encargado él de ir diciendo, es que vuestros términos no se corresponden con lo que ocurre realmente. Pero bueno, para que lo podáis ir entendiendo, vamos a expresarnos en vuestros términos. La elección es algo más complicada si el ciclo de reencarnaciones último, el último que hemos realizado, tal como nosotros lo entendemos, está completo. Antes que nada debéis entender, repito,
que ahora no conocéis vuestra verdadera identidad. Lo dice taxativamente. Ahora mismo la única identidad que conocemos es la del personaje físico-material y si no totalmente todavía dominado por el ego, es decir, si no totalmente todavía nuestra porción de conciencia que está experimentando esto identificada completamente con el ego, pues sí, por lo menos en toda la secuencia de vidas pasadas, con lo cual no conocemos nuestra verdadera identidad. Y lo debemos entender antes que nada, dice Seth. Antes que nada debéis entender que no conocéis vuestra verdadera identidad y que por mucho que os lo expliquemos, no podemos traducirlo al lenguaje humano. Nos lo dice también muchas veces. No obstante, sí que podemos intuir, si es que despertamos los sentidos internos y aumentamos nuestra percepción extrasensorial, traer intuición de información interna que nos puede clarificar algunas cosas. Por el contrario, os identificáis con vuestro ego actual. Así que cuando pensáis en la vida después de la muerte, en realidad pensáis en la vida futura del ego que conocéis, porque no sabéis lo que sois en realidad, en niveles superiores. Entonces, estáis pensando, bueno, yo con mi cuerpo y con mi falsa identidad y con mi nombre y que con mi documento nacional de identidad voy a seguir interactuando por ahí, dice Seth. No. Y no, mucho más específicamente cuando acaba el ciclo de reencarnaciones. Y ahora va a explicar por qué. Al final del ciclo de reencarnaciones entendéis con bastante profundidad que la identidad básica, el núcleo interno de vuestro ser, es mucho más que la suma de vuestras personalidades reencarnadas. Bien, si eres un estudiante de espiritualidad familiarizado con los textos modernos posteriores a la segunda mitad del siglo XX, pues ya habrás oído hablar de, en el libro de Urantia, en un curso de milagros, en fin, Ramta, los textos últimos de Tobías y Quirión. Ya habrás oído hablar de lo que eres en realidad, es decir, fuera de la exploración espaciotemporal. Mucho más que la suma del ciclo de reencarnaciones, por supuesto, 7 niveles dimensionales, una realidad originaria fuera de todos esos niveles dimensionales de experimentación en la exploración del espacio-tiempo. Claro que somos mucho más que la suma de nuestras personalidades reencarnadas. Podríamos decir entonces que las personalidades solo son divisiones de vuestro ser aquí. Subraya Seth, aquí. Las personalidades solo son divisiones que hacéis arbitrariamente y aparentemente de vuestro ser aquí. ¿Aquí dónde? En la dimensión físico-material concreta en la que estamos, perteneciente a ese séptimo nivel dimensional, con esa concreta horquilla de frecuencia vibratoria de la energía en la cual se manifiestan todas las planificaciones. Y que nosotros, bueno, pues dividimos con ese elemento sofisticadísimo del diseño que es el olvido, el velo del personaje en cada experiencia vital para no acordarse de nada previo. Pero es una ficción. De hecho, la sucesividad lineal es una ficción, dado que el tiempo en el entorno espaciotemporal funciona de forma diferente en cada nivel dimensional. Y en la realidad originaria hay ausencia absoluta de tiempo porque hay simultaneidad completa y total de toda experiencia, de las infinitas experiencias. Entre esas personalidades no hay competencia ni una división real, sino una aparente separación, aparente, en la que vosotros, enfatizado vosotros, representasteis diversos papeles.
desarrollasteis distintas capacidades, aprendisteis a crear de maneras nuevas y diversas. Bueno, ya nos está describiendo qué hemos venido a hacer aquí, todas estas cuestiones. Representar diversos papeles para desarrollar distintas capacidades y aprender a crear de maneras nuevas y diversas. En un diseño muy concreto, de dualidad, mentalidad involucionada conforme al sistema de opuestos y con un diseño adaptado a ese propósito de máxima fragmentación y máxima densificación de las energías para poder representar el extremo de los opuestos de separación, de carencia, de necesidad, de vulnerabilidad. Mortalidad. Esas personalidades reencarnadas continúan desarrollándose, pero entienden también que su identidad principal es la vuestra. Y esto es muy importante comprenderlo. Esto es básico. Esta es una de las más importantes comprensiones que pretenden los reveladores que entendamos cabalmente. Muchos se preguntan, como la misma Jane se pregunta, pero nosotros como individuos, al subir de niveles dimensionales en ese camino evolutivo, desaparecemos porque nos fusionamos con niveles superiores, entonces ya perdemos noción de qué hemos sido nosotros. No. Pero ¿cómo es entonces posible que seas consciente de todo al subir a sexto nivel dimensional, por ejemplo? De todas las personalidades del ciclo de reencarnaciones y a su vez cada una de esas personalidades es consciente de sí misma como individuo. Pues sí, las dos cosas a la vez. Ambas cosas. Porque cada una de esas personalidades del ciclo de reencarnaciones sigue teniendo conciencia de sí misma como individuo y a su vez conciencia de el ser superior a todas ellas. Y esto es así por nodos en todos los niveles dimensionales, hasta que llegas al nivel de la realidad originaria del espíritu y eres consciente absolutamente de todas las experiencias que has ido desgajando en ese gran árbol. De todas las hojitas eres consciente, siendo el tronco e incluso las raíces del tronco que ya estarían en la realidad originaria. Pero no se pierde identidad por cada individuo que ha estado experimentando en cada secuencia vital. No se pierde. Sigue existiendo, sigue desarrollándose, como dice Seth. Que es difícil de comprender cómo es posible que tú tengas conciencia de tu propia identidad de personaje que sigue desarrollándose y a su vez tengas la conciencia del ser superior nodal del cual dependen todas las personalidades del ciclo de reencarnación y así hasta arriba del todo, por decirlo de alguna forma. Es difícil de comprender, pero es fundamental. Nada se pierde en la creación. Estas personalidades reencarnadas continúan desarrollándose por su cuenta. Esto lo explica muy bien Tobías cuando, pues allá por la serie 7 y la serie 8 y la serie 9, va explicando que va a volver a la Tierra. Y entonces, en la Tierra, el niño que él ha generado para vivir esa experiencia a la que va a volver Tobías, ya ha nacido, tiene 6, 7 años. Y Tobías dice, tengo una porción de mí en él. Es decir, somos lo mismo, pero él es independiente de mí. Yo soy él es yo, pero somos independientes y somos uno y somos diferentes. Y él tiene libre albedrío, diferente al mío. Yo he colocado una porción de conciencia para experimentar con una planificación, pero ese niño
ya es independiente de mí y puede en tiempo real cambiar la planificación. Esto puede ser de las cosas que más te hacen estallar la cabeza a la hora de comprender toda esta cuestión. Pero es importante que no dejemos la idea de lado y la tengamos clara. Por consiguiente, cuando el ciclo termina, continúa con su tema Set, conocéis todas vuestras vidas pasadas. Disponéis de toda la información de ese ciclo de reencarnaciones. Vete tú a saber si de otros. Dice todas vuestras vidas pasadas, pero habla del ciclo que termina. No lo matiza. Disponéis de toda la información, la experiencia y las capacidades, lo cual significa que entendéis vuestra realidad multidimensional de una manera práctica. ¿Entiendes tu realidad multidimensional? ¿Por qué? Porque entiendes con la experiencia y las capacidades adquiridas por cada secuencia vital del ciclo de reencarnaciones, la experiencia en el nivel séptimo físico-material, pero a su vez te vuelves consciente de tu ser de nivel sexto y de ahí continúas la progresión. ¿Quién continúa la progresión? Todas las conciencias. Todos los individuos del ciclo de reencarnaciones continúan. Eso es lo que nos queda por comprender y que nos expliquen. ¿Cómo continúa cada uno? ¿Y cómo continúa el de nivel superior? Bueno, es que esto de que continúa, vamos a ver, es que el árbol de la conciencia, cuando desplegó las hojitas en el nivel séptimo físico-material, no dejó de existir. Y las hojitas no vuelven a generar el árbol de vuelta. Siempre estuvo ahí el árbol de la conciencia. Lo que pasa es que las hojitas van tomando conciencia de que son el árbol. Aparte de que hay otras hojitas en las ramas pequeñas, medianas, grandes y tronco, en todos los niveles dimensionales. Difícil de comprender. Algún día lo podremos atisbar. El libro de Urantia da muchas esperanzas. En el camino ascensional que os espera, iréis comprendiendo todas estas cuestiones. No os preocupéis, llegará. Bueno, pues he usado a menudo la palabra multidimensional y como veis la uso bastante literalmente, pues vuestra realidad no solo es la de las existencias de reencarnación, no solo somos las hojitas finales de la copa del árbol de séptimo nivel, hay hojitas experimentando en todos los demás niveles dimensionales. De ahí viene la multidimensionalidad. Vuestra realidad no solo es la de las existencias de reencarnación, sino también la de las realidades probables que he mencionado anteriormente. Bueno, aparte, es que, claro, si ya no podemos perder de vista que Seth ya nos ha contado que hay infinitos sistemas probables, porque la conciencia es infinita, porque es la mente del espíritu dentro de la exploración espacio-temporal, y la mente del espíritu es infinita. Y nosotros, según vayamos evolucionando y ascendiendo, es decir, ampliando nuestra conciencia de quiénes somos en realidad, volveremos a generar otro árbol. Porque de una porción mínima de conciencia, al ser infinita, puede volver a salir un universo entero. Palabras literales de Set en el libro escrito por Jane, el material de Set. Puede volver a salir un universo entero de cada porción de conciencia. Es como lo que se está descubriendo últimamente de las matemáticas de la complejidad, de los fractales. Bueno, si alguien tiene curiosidad, los fractales explican muy bien, utilizando como símil cómo se forman las geometrías fractales, explica muy bien esto de que una pequeña porción puede volver a generar un universo.
Por lo tanto, cuando llega el momento de elegir, las elecciones disponibles son mucho más variadas que las que son posibles para las personalidades que aún deben reencarnarse. Tú has terminado tu ciclo de reencarnaciones y las posibilidades de elección son muchísimo más numerosas que cuando te mueres en medio del ciclo de reencarnaciones. Siempre existe la posibilidad de enseñar. Ahora va a empezar a decir qué cosas se pueden hacer. Va a decir 3 cosas. Bueno, se pueden hacer muchas más, pero las está clasificando, ¿no? Primera, enseñar. Siempre existe la posibilidad de enseñar si tenéis inclinación y capacidades para ello. Pero la enseñanza multidimensional es muy diferente de la enseñanza que conocéis ahora y exige una formación rigurosa. Un profesor de tal tipo debe ser capaz de instruir a varias porciones de una entidad a la vez. Digamos, por ejemplo, que una entidad particular tiene una reencarnación en el siglo XIV, otra en el siglo III a.C., otra en el año 260 después de Cristo y otra en tiempos de la Atlántida. El profesor estaría contactándose simultáneamente con esas distintas personalidades y comunicándose con ellas en términos que cada una pudiese comprender. Ese tipo de comunicación requiere un conocimiento completo de las creencias fundamentales de esas eras y del clima general del pensamiento científico y filosófico de ese tiempo. Pues bien, los que tengan vocación de profesores, que vayan tomando nota. Exige una formación rigurosa, porque tienes que estar enseñando a porciones de personalidad, a personalidades, porciones de conciencia, personajes del ciclo de reencarnaciones en todas las épocas. Vamos, a mí me parece interesantísimo. A mí me da la sensación de que yo iría por ahí, pero bueno, vamos a ver las otras dos. ¿Qué comenta Setaura? Minuto 21:26. Empezó en el minuto 21:10. Porque va haciendo pausas y por eso pues tarda algo más. Bueno, también pudiera ser que la entidad estuviese explorando sistemas probables. Ya nos dijo Set, al morirte o vuelves a reencarnar o exploras un sistema probable, un universo paralelo, en el que eres tú mismo, pero en otro diseño de la misma o de otra dimensión, que esa sería la segunda posibilidad. La tercera, o te dedicas a revisar una vida pasada, pues para perfeccionar tu percepción de lo que allí ocurrió. También pudiera ser que la entidad estuviese explorando sistemas probables y habría que establecer contacto a sí mismo con esas personalidades. El profesor tendría que, porque ya nos lo dijo Set, es que tú puedes estar en un ciclo de reencarnaciones, tú de sexto nivel dimensional puedes tener hojitas, tu ramita del sexto nivel dimensional puedes tener hojitas en el séptimo nivel dimensional en un ciclo de reencarnaciones y otras en otros sistemas probables. Entonces, el profesor tiene que lograr enseñar a todas, porque está enseñando al nodo de sexto nivel dimensional, a esa ramita de la cual parten todas esas hojitas, estén donde estén. Habría que establecer contacto a sí mismo con esas personalidades. La cantidad de conocimientos y entrenamiento necesarios en el oficio de profesor, Set, por cierto, se describe a sí mismo como un profesor. Entonces él lo sabe bien. La cantidad de conocimientos y entrenamiento necesarios en el oficio de profesor hace que esta sea una tarea muy dura, pero es uno de los caminos disponibles. El que tenga vocación de enseñar, que vaya tomando nota. Una tarea muy dura. Pero es uno de los caminos disponibles, ya que el proceso de aprender esa información aumenta necesariamente el desarrollo y las capacidades del profesor. Es duro, pero es buen camino, porque, bueno, en fin,
Ya lo dice un curso de milagros. Para poder enseñar paz, enseña. Para poder comprender, para poder aprender lo que es la paz, enseña lo que es la paz hasta que tú mismo la entiendas. Para aprender lo que es la paz, enseña lo que es la paz hasta que tú mismo la entiendas, ¿no? En fin, esto de enseñar, como dice Seth, aumenta necesariamente el desarrollo y las capacidades del profesor. A la fuerza ahorcan, se dice. Claro, tienes que estar enseñándolo, pues lo tienes que comprender. Si no, pues en fin. Y el mero hecho de enseñarlo hace que lo vayas comprendiendo mejor. Noble oficio el de profesor, o al menos debiera serlo. Tal tarea requiere una delicada manipulación de la energía y un constante viajar a través de las dimensiones. Además, viajas. Una vez que se ha hecho esta elección, inmediatamente comienza la formación. ¿Que quiero ser profesor? Pues inmediatamente a formarte. Siempre bajo la dirección de un experto práctico. Esa vocación, pues se trata de una vocación. Lleva a ese maestro incluso a otros reinos de la realidad distintos de los que él conocía previamente. Fascinante. Vas a conocer otras realidades dimensionales completamente diferentes a estas. Te vas a tener que formar en ellas para poder enseñar allí. Bien, nos va a comentar Seth un par de posibilidades más de entre las muchas que hay, pero al final del ciclo de reencarnaciones, una es la de profesor, pero el que tenga interés puede consultar en el libro de Urantia todas las posibilidades que hay. El libro de Urantia hace una descripción exhaustiva y extensísima de las personalidades que por haber acabado ciclos evolutivos pasan a realizar, además de seguir evolucionando ellos, pasan a realizar labores del plan de ayuda. Se convierten inmediatamente en personajes del propósito de ayuda. Aquí, en nuestras vidas físicas, también hay personajes del propósito de ayuda, pues todo aquel que se dedica a ayudar a los demás a evolucionar. Entonces, el libro de Urantia hace una descripción extraordinaria de todas las posibilidades de numerosísimas órdenes de seres que funcionalmente se dedican a ayudar. Están todas estas, por supuesto, y hay muchas más. Otros que poseen una naturaleza global diferente, una vez que terminan con la reencarnación, pueden empezar el largo viaje que conduce a la vocación de creador. Vamos a ver qué es esto. También parece atractivo así de primeras. En un plano completamente distinto, esto se podría comparar con los genios que hay en el campo creativo en vuestra propia realidad. Genios de las artes, de la filosofía, de la literatura, de las ciencias. Creadores, creativos. En lugar de pinturas, pigmentos, palabras, notas musicales, los creadores comienzan a experimentar con las dimensiones de realidad para impartir conocimientos de todas las formas posibles. Y no me refiero a las formas físicas. Claro, es que la realidad multidimensional es infinita. Entonces, por eso hablamos de niveles dimensionales y no de dimensiones. Por eso hablamos de 7 niveles dimensionales y no de 7 dimensiones. Porque dentro de cada nivel dimensional hay infinitas dimensiones. Esto ya lo hemos dicho alguna vez. En nuestra dimensión, el agua es 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno. Pero vete tú a saber si en otra dimensión el agua es 2 moléculas de hidrógeno y 4 moléculas de oxígeno. Y así todo. Y entonces es una dimensión diferente. Infinitas en cada nivel dimensional. Comienzan a experimentar con las dimensiones de realidad para impartir conocimientos de todas las formas posibles. Y no se refiere a las formas físicas. Seth. Lo que vosotros llamáis tiempo se manipula como un artista podría manipular pigmentos de color.
mezclándolos para conseguir nuevas dimensiones. Y lo que llamáis espacio se junta de diversas maneras. He puesto el ejemplo del agua, pero aquí, por ejemplo, pues tenemos una sucesividad lineal muy específica y una experiencia espacial muy concreta. Pues puede haber otras dimensiones que estos creadores van dedicándose a generar, porque como puede haber infinitas, pues cada uno de los que se dediquen a crear, pues puede crear todas las que quiera y siguen incrementando esa infinitud de dimensiones. Y entonces generan una dimensión, un entorno de diseño dimensional en el cual pues el tiempo y el espacio se experimentan de forma diferente allí que aquí. El arte se crea entonces usando el tiempo, por ejemplo, como una estructura. Una determinada estructura de tiempo, una dimensión. Otra estructura de tiempo diferente, otra dimensión. Las que quieras. En vuestros términos, el tiempo y el espacio podrían mezclarse. Nos lo intenta explicar Seth. Mezclando espacio y tiempo generan otros diseños de realidad. Las bellezas de diversas épocas, las bellezas naturales, las pinturas, los edificios, se recrean como método de aprendizaje para esos principiantes. Bueno, empiezan a practicar con pues, cuestiones artísticas de diversas épocas para ir adquiriendo cierto grado de práctica. Una de sus preocupaciones principales es crear belleza que afecte a tantas dimensiones de la realidad como sea posible. Belleza transversal, podríamos decir. Un trabajo así se percibiría en vuestro sistema como algo concreto, pero también se percibiría en las realidades probables. Es como si aquí bueno, pues, se genera una sinfonía, imaginaos una sinfonía de Beethoven, pero que tiene su transposición, esa energía acústica que compone esa sinfonía, tiene su transposición en otras dimensiones de otra manera y también se percibe allí. Maravilloso. Un trabajo así se percibiría en vuestro sistema como algo concreto, la sinfonía. Pero también se percibiría en las realidades probables, aunque quizá de una manera totalmente diferente, debido al diferente diseño de esas otras realidades probables dimensionales. Es, pues, un arte multidimensional, tan libre y elemental que aparecería simultáneamente en muchas realidades. Extraordinario. Tal arte es difícil de describir en palabras, ya que su concepto no tiene equivalente verbal. Ya nos imaginamos. Esos creadores se ocupan también de inspirar a aquellos que están en todos los niveles de realidad disponibles para ellos. Son los que inspiran a nuestros artistas, esos creadores. Curioso. Así, en vuestro sistema, la inspiración es a menudo consecuencia del trabajo de esos creadores. Pues nada, si alguien está en las artes, en la literatura, en fin, en la filosofía, en la creatividad, pues que antes de ponerse a pensar qué es lo siguiente, la siguiente obra que acomete, pues que entre en trance, se conecte con niveles superiores y contacte con los creadores que le van a inspirar. Podéis tomaros una pausa y continuaremos. De 21 a 44 a 22. Esas formas de arte, entre comillas, son frecuentemente representaciones simbólicas de la naturaleza de la realidad. Claro, en el espacio-tiempo, en los niveles dimensionales bajos, sexto, séptimo, muy formales, todo es simbólico. Son símbolos que están representando ideas previas, creatividades previas.
son frecuentemente representaciones simbólicas de la naturaleza de la realidad, que serán interpretadas de distintas maneras de acuerdo con la capacidad de aquellos que las perciben. Niveles de percepción, tantos como niveles de consciencia. Desde la espiritualidad nos clasifican los niveles de consciencia que tiene la especie humana en 7, pero es una clasificación. Hay infinitas subclasificaciones dentro de esa clasificación de 7. Entonces, ¿cuántas formas de percibir hay una determinada creación artística de estos creadores? Pues todas las que quieras. Serán interpretadas de distintas maneras de acuerdo con las capacidades de aquellos que las perciben. Desde vuestro punto de vista, y esto es muy interesante, atención, podrían ser dramas vivientes. Las obras artísticas, dramas vivientes. Pensemos en una obra de teatro, con un argumento, unos personajes, un propósito, un desarrollo. Pensemos en la obra artística como un drama viviente. Desde vuestro punto de vista podrían ser dramas vivientes. Sin embargo, siempre serán estructuras psíquicas que existen aparte de cualquier sistema de realidad dado y que son percibidas por muchos, al menos parcialmente. Son estructuras psíquicas que existen con independencia de los entornos de experimentación dimensional concretos. Serían también, como hemos dicho antes, con la belleza transversal, serían dramas vivientes transversales a muchas dimensiones, de los cuales, de cuyos dramas, en cada nivel dimensional se percibe parcialmente una cuestión, pero son dramas vivientes transversales a muchos entornos de realidad. Algunas existen en lo que vosotros podríais designar como el plano astral, sexto nivel dimensional, tal como lo entendemos nosotros, diría Seth. Y vosotros las percibís en vuestras visitas durante el estado de sueño. Otra razón más para intentar tener sueños lúcidos y viajes astrales, para poder ser consciente lúcidamente y recordar después esas experiencias de haber presenciado esos dramas vivientes. (2203) Nuestro gato Willy saltó repentinamente al regazo de Jane, exactamente como había hecho en la última sesión. Instintivamente le hablé un poco alto, por miedo a que sobresaltase a Jane y la sacara del trance, dice Rob. Ella pestañeó al oír mi voz, Jane, pero continuó hablando. Willy descendió de un salto. Le dio Rob un bufido a Willy. ¡Huele! ¡Fuera! Otras estructuras psíquicas en las que consisten estos dramas vivientes, que son formas creativas artísticas transversales multidimensionalmente, otras son percibidas por vuestra mente temporal como vislumbres o en trozos, cuando estáis semidormidos o semidespiertos, el estado de trance intermedio entre la vigilia y el sueño, que pretendemos conseguir. Hablan de las ondas beta, alfa, teta y delta de la vigilia a el sueño, ondas cerebrales en diferentes estados alterados de consciencia. Otras estructuras psíquicas, esos dramas vivientes, son percibidos por vuestra mente temporal, la mentecita del personaje, la mentecita material, como vislumbres o en trozos, parcialmente. Cuando estáis semidormidos o semidespiertos, o en otros momentos de disociación. Pues, en fin,
por ejemplo, que hayas tomado medicinas ancestrales, ayahuasca, o vete tú a saber, puedes percibir parcialmente estas cosas. Existen varias clases de arte multidimensional y, por lo tanto, muchos niveles en los que trabajan los creadores. Es una variedad infinita, evidentemente. Toda la historia de Cristo es una de esas creaciones. Atención, atención, que aquí se empieza a comprender el por qué Set nos dice, entre otros, porque lo dicen varios, también lo dicen Tobías y Cleón, que Jesús es una entidad arquetípica formada por las conciencias de muchos. No es una entidad álmica originaria, arquetípica. Aquí está. Jesús es un personaje generado por muchos creadores, representando después un drama viviente, transversal a muchas dimensiones. Por supuesto, ese personaje puede ser, armonizando con el libro de Urantia, el personaje de ayuda principal de toda esta región, porque es dentro del escenario, desde fuera del escenario se genera todo esto. Y ahí se puede entender. Nosotros habríamos percibido una parte de ese drama viviente, pero ese drama viviente se podría desarrollar en todo el entorno espacial de, como dice el libro de Urantia, el universo local de Nevadón. Pausa a las 22:06. Estornudé, dice Rob, y no por primera vez desde que la sesión había empezado. También existen aquellos que escogen ser sanadores. Hemos visto profesores, hemos visto creadores artísticos y ahora sanadores. Y esto, por supuesto, implica mucho más que la sanación que os es familiar. Mucho más que la sanación física. Es la que era más familiar en la década de los 60, la física. Ahora, pues, hay muchas sanaciones que son muy familiares porque, afortunadamente, pues las personas están empezando a utilizar las medicinas alternativas. Esos sanadores deben ser capaces de trabajar con todos los niveles de experiencia de la entidad, ayudando directamente a todas aquellas personalidades que son parte suya. Pues igual que los profesores, cada una en su siglo, por poner un ejemplo. De nuevo, esto implica la utilización de los patrones de reencarnación y una gran diversificación. Un sanador empieza con los yoes reencarnados con diversas dificultades. Se empieza a curar a los que más lo necesitan, claro. Esto es una máxima. Una máxima que ya ponía en práctica Jesús. Cuando le decían, pero maestro, apártate de las prostitutas y los publicanos. Y él dijo, ¿para qué estoy aquí sino para ayudar a quienes más me necesitan? Pues, esto es igual. Estornudé 3 veces, dice Rob. Set, ¿quieres que hagamos una pausa? Creo que no. Aún así, me tomé un momento para pensarlo. La sanación de la que hablamos es siempre psíquica y espiritual. En realidad esa es la única sanación posible. Lo demás es un efecto. Y esos sanadores están disponibles para ayudar a cada personalidad de vuestro sistema. Tal y como lo conocéis, en vuestro tiempo presente y de otros sistemas, que tenemos sanadores a nuestra disposición. También tenemos profesores, tenemos creativos que nos inspiran, tenemos sanadores. ¿Quiénes? Los que han terminado el ciclo de reencarnaciones y están realizando esas labores ya parte como personajes del propósito de ayuda, ya parte como hojitas blancas. Nosotros seríamos hojitas grises todavía, los que teóricamente no hemos terminado el ciclo de reencarnaciones.
En un contexto más amplio y con una formación mayor, los sanadores avanzados tratan las enfermedades espirituales de un vasto número de personalidades. Estos son ya sanadores de nota, avanzados. También existen los que combinan las cualidades de maestro, creador y sanador. Esto mola más. Eres de todo. Ahora, pues quien mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. No sé si eso será aplicable en las otras dimensiones del espacio-tiempo. Otros escogen líneas de desarrollo particularmente afines a sus características personales. Otras cosas. Ha puesto como ejemplo 3. Profesores creativos, artísticos y sanadores, pero hay muchas otras. Consultes el libro Durantia. Os sugiero que toméis un descanso. 22:15. Willy, el gato, había empezado a hacer de las suyas otra vez, así que lo deposité en otra habitación y cerré la puerta. Jane dijo que le habían molestado el gato y mis estornudos. Fijaos, Jane está en trance, pero está consciente. Es que ese es el auténtico trance, no cuando te vas completamente, porque ahí casi estás ya más en el estado de sueño, siempre en el estado de sueño, porque ya te has ido y además disperso, y hay que estar consciente también de... Tenía un vago recuerdo del medio grito que le dirigía a Willy. Mis energías personales, según dijo ella, estaban muy dispersas esa noche. Eso es lo que había sentido. Jane sobre Rob. Sin duda era cierto que yo no estaba en plena forma. Seguí estornudando después de que ella continuó a las 22:25. Sin embargo, no quiero hablar aquí sobre el propósito, subrayado propósito, de la existencia o el desarrollo continuo de la conciencia. De eso nos hablan Seth en otras partes y otros textos revelados. El propósito. Simplemente quiero mostrar que hay inmensas posibilidades de progresión. Inmensas. Y resaltar el hecho de que toda personalidad tiene completa libertad. El libre albedrío juega como ley fundamental en todos los niveles de la exploración espaciotemporal, todos los niveles del sueño, en todos los niveles de la realidad, en todos de la originaria y de la derivada, en todos. Toda personalidad tiene completa libertad. Los desarrollos de la conciencia que tienen lugar son atributos naturales, estadios naturales. Es decir, que no hay la artificiosidad que nos encontramos aquí muchas veces cuando alguien es coaccionado por su familia o por el entorno para desempeñar una carrera profesional, por ejemplo. No, hay completa libertad. Ahí te asesoran, pero eliges en función de lo que es vocación tuya, de lo que más te apetece. No se utiliza la coacción. Todos y cada uno de los desarrollos posteriores son inherentes a la personalidad que vosotros conocéis, a la manera en que el adulto está contenido en el niño, que nosotros como individuos continuamos y no perdemos conciencia de nosotros. Lo que hacemos es ganar conciencia de mucho más. Aparte de tener conciencia de nosotros, al adquirir conciencia del nivel nodal superior del cual parten, de la ramita de la cual parten todas las hojitas, adquiriremos conciencia de todos los individuos y de el yo interno del cual han partido, el creador, el generador, diría un curso de milagros, el fabricador. Estas descripciones de los acontecimientos que ocurren después de la muerte os pueden sonar muy complicadas, o de estallar la cabeza, especialmente si estáis acostumbrados al cuento simplista del cielo y el descanso eterno. Cuento simplista. Desgraciadamente, las palabras no pueden describir muchas de las ideas básicas que me gustaría que comprendieseis. Pues esto lo repiten todos los reveladores. ¿Qué se le va a hacer?
Ellos se intentan explicar lo mejor posible sobre cuestiones complejísimas para nosotros en nuestro propio idioma y con nuestra capacidad de entendimiento. Pues así tiene que ser. Aún así, en vuestro interior tenéis la capacidad de liberar vuestra intuición, liberarla, y de recibir conocimiento interno. ¿Cómo? Evolución espiritual, sentidos internos, percepción extrasensorial, práctica y picoteo de muchas cosas. Todo enriquece. Tu propia experiencia vital llevando los conceptos espirituales a ella. Todo enriquece. Las palabras de este libro, ¿cómo se nota que está acabando el primer tomo? Pues ya se pone un poco solemne, Set. Las palabras de este libro tienen el propósito de liberar vuestras capacidades intuitivas personales a medida que lo leéis. Hace una labor subconsciente de liberación y nos incita conscientemente a entusiasmarnos con esta cuestión, porque es conveniente. Durante el tiempo de su lectura, vuestros sueños os ampliarán la información. Según vamos estudiando espiritualidad, por las noches vamos complementando esos conceptos que intelectualmente vamos. Entonces, logramos ir adquiriendo comprensiones inconscientes que luego tenemos que rescatar. Durante el tiempo de su lectura, vuestros sueños os ampliarán la información que estará en vuestra mente al despertar, si estáis alertas a ella. No existe ese simple final de la vida que os han enseñado, ni esa historia del cielo. No existe. Existe la libertad de entender vuestra propia realidad, de desarrollar más vuestras capacidades y de sentir más profundamente la naturaleza de vuestra propia existencia como parte de todo lo que es. Este es el final del capítulo y de nuestra sesión, a no ser que tengáis alguna pregunta. 22:34. Rob: no, supongo que no. Me sentía demasiado cansado e incómodo. Mis más cariñosos saludos para ambos. Que paséis una buena noche. Buenas noches, Seth, le contesta Rob. Una pequeña nota. Una parte tuya, le dice Seth a Rob, se ha proyectado antes al hospital donde está tu padre. Una parte tuya se ha proyectado antes al hospital donde está tu padre mientras estabas aquí tomando notas de Jane. Tomando notas de lo que yo decía, dice Seth, a través de Jane. Una parte tuya se ha ido al hospital con tu padre. Rupert, Jane. Rupert sentía la ausencia de esa parte tuya. Por eso lo ha dicho, estás disperso, Rob, ¿qué te ocurre? Lo que intentabas era simplemente hacerle una visita a su padre. En lo más profundo de tu mente te preguntabas si él sabía que había tenido fiebre de heno. Y fue eso lo que disparó la proyección inconsciente. Fijaos qué interesante. Tú tienes una inquietud sobre alguien que te, en fin, tienes, pues, te preocupa porque es un pariente tuyo, porque le quieres, ¿no? Estás preocupado y lanzas una porción para ir allí a, en fin, a inspirarle algo inconscientemente. Tu ser inconsciente es una parte importante en nuestras sesiones, le dice Seth a Rob. Y fue por esa razón por lo que Rupert, Jane, sintió su ausencia. Y ahora, buenas noches. Qué buena aclaración hace Seth de esta cuestión con este ejemplo concreto con Rob. Buenas noches, Seth. Gracias, le contesta Rob. 22:39. La sesión terminó más temprano de lo habitual, por razones obvias. Él estaba medio ausente. En sanación energética le llaman a esto recuperación de alma. Oye, que es que estás disperso con porciones tuyas por ahí y no estás aquí. La información que dio Seth sobre mi proyección inconsciente era muy interesante. Un acontecimiento de este tipo bien pudo causar mis estornudos, ya que hay fuertes conexiones entre mi padre, la fiebre de heno y yo. Reflexiona Rob.
Esta es la estación de la fiebre del heno, que por cierto yo no sé lo que es la fiebre del heno. Aunque ahora no me resulta tan molesta, en años pasados he sufrido mucho por su causa. Debe ser alergia, por eso estornudaba. Tuve el primer ataque a los 3 años. Aproximadamente por la misma época mi padre se desembarazó de la suya para siempre. Se le fue la alergia al padre. Seth me dijo que hace algún tiempo que mi padre me había dado su fiebre del heno y que por razones propias yo había aceptado el regalo. Fíjate qué curioso. Mis síntomas fueron disminuyendo gradualmente a lo largo de la noche. O sea que podríamos pensar, entonces cuando coincide que a alguien se le va la alergia y un hijo suyo pues de repente la tiene, pues es que se la ha transferido el padre como un regalo, como dice Rob. Muy bien, pues hemos terminado. Habla Set 1, la eterna validez del alma. La siguiente sesión, por supuesto, sin solución de continuidad. Empezaremos Habla Set 2. Que por supuesto tiene una temática más avanzada que Habla Set 1 y muchísimo más interesante y práctica. Sin más, Prospector.